Y señor embajador, ¿y cómo es vivir en Noruega? La vida en Noruega es una suerte de conciliación entre el frenesí de las actividades propias de nosotros ciudadanos del siglo XXI, es decir, la empresa privada o ya en el sector público o en el ámbito universitario, pues no dejan de existir, por supuesto, los apremios propios de esta era de la globalización, pero conciliada con la ecuanimidad del entorno, de una sociedad muy amable, una comunidad muy solidaria, de alto nivel educativo. Los noruegos son en su mayoría bilingües o políglotas. Sí, eso me he dado cuenta porque, claro, yo no llego y no sé hablar de noruego, claro, evidente, pero se me facilitó mucho por el tema del inglés, entonces veo que cualquier persona en Noruega te contesta en inglés sin ningún problema. En efecto, y no importa, digamos, la suerte de labor que realice o su condición social o económica, los noruegos son bilingües, al menos, y muchos otros son políglotas, e inclusive un importante segmento de la población que habla español. Sí. Eso impresiona muchísimo, demuestra el nivel cultural, de suerte que existe esa combinación, como les señalo, entre las tareas propias de actividad que tenemos todos los ciudadanos, no importa dónde nos encontremos, con la ecuanimidad, la seguridad y el sosiego que brinda una ciudad como Oslo, de 635.000 habitantes aproximadamente, con pues una infraestructura de transporte muy bien dotada, como quiera que disponen de metro, tranvía, un buen servicio de autobuses, y pues es una vida segura y a su turno muy apta, muy auspiciosa para ocuparse de, luego de las labores o faenas de trabajo, ocuparse de actividades deportivas o musicales, artísticas. Aun cuando la ciudad se observa y es en efecto muy tranquila, subyace, por decirlo de alguna manera, subyace una actividad cultural muy fértil. Entonces, no solo la ópera, no solo el Teatro Nacional, sino múltiples epicentros en donde se llevan a cabo pues toda suerte de expresiones culturales, ya las obras de teatro, ya los conciertos, ya conferencias. Es una ciudad supremamente dinámica. ¿Hay alguna propuesta, señor embajador, porque todo este año va a estar el presidente Santos como invitado de honor a la ciudad de Oslo? Por supuesto, la gente que llegue al Centro Nobel pues va a encontrar ahí permanentemente la exposición de la vida del señor presidente. ¿Qué actividades se pueden desarrollar a través de este año de intercambio cultural entre Noruega y Colombia? ¿Tiene alguna cosa programada, señor? Sí, en efecto. ¿Puede dar una noticia ahí? Sí, en efecto, muy pertinente su pregunta, porque si bien no puedo avanzar aún en la medida en que es necesario coordinar y armonizar con las instituciones respectivas para cristalizar este proyecto, sí existe por lo menos la propuesta de trasladar una exposición temporal del Centro Nobel de Paz a la ciudad de Bogotá, es decir, a efectos de que los bogotanos y demás residentes de la ciudad puedan estar familiarizados con la vida y obra de Alfred Nobel, que es, entre otras razones, diría yo, un personaje tan célebre y a su vez tan desconocido, una vida muy fértil, no solo como científico, como quiera que patentó más de 350 inventos, sí, sino además un hombre muy dedicado a la literatura, a la poesía, un hombre que hizo industria y empresa, y además la historia del Premio Nobel, de 1901 a 2016. Ese es entonces un proyecto que está en ciernes, pero no puedo avanzar más en la medida en que, por supuesto, no están aún cristalizados los compromisos institucionales, pero por lo menos nos hemos propuesto esa opción y ojalá esa muestra temporal pudiese en el futuro ser trasladada también a otras ciudades de Colombia. Embajador, ¿cómo están los colombianos en Noruega, que viven en Noruega? ¿Cómo están? En su mayoría, con base en los diálogos que sostenemos,
En el acercamiento de el la embajada. acercamiento con la embajada. Si bien no me ocupo de los asuntos consulares, está la embajada y existe una sección consular, pero lo que podemos apreciar es que media una enorme satisfacción por el alto nivel de vida en Noruega, la seguridad y diría yo también toda la plétora de servicios que provee Noruega en materia de seguridad social, pero a su turno educación, cultura. Eso hace que los colombianos se sientan muy reconfortados y particularmente las oportunidades laborales. Esto lo subrayo porque en los últimos 4 años ha ido incrementando un flujo migratorio importante procedente particularmente de España, como consecuencia de la crisis económica. De Europa, digámoslo, de España. Sí. Exactamente, de la crisis económica en España, que conllevó sobre todo correlativamente un alto nivel de desempleo. Noruega se ha tornado un polo de atracción muy importante. Entonces, aproximadamente 1.370 colombianos han ingresado a Noruega, y digo aproximadamente procedentes de España. Y digo aproximadamente ¿por qué? Porque las autoridades no los han registrado siempre como colombianos en la medida en que muchos de ellos se han identificado con documentación española, porque eran titulares o son titulares de la doble nacionalidad. Así que, en general, lo que nosotros percibimos y lo que se nos transmite y comunica por parte de los integrantes de la comunidad colombiana, pues es una enorme satisfacción de permanecer en Noruega. Embajador, en Colombia hay un estigma por alguna parte de la sociedad de un colombiano que viene a Noruega, es porque viene buscando siempre refugio, siempre buscando el abrigo del gobierno noruego, porque viene como en esa condición de refugiado. ¿Eso es verdad o eso es un estigma también que no siempre favorece a la imagen del país, digámoslo así? Existe, por supuesto, un número de colombianos refugiados o que han solicitado asilo. Las dos figuras han sido empleadas, o dos institutos jurídicos han sido empleados, pero constituye solamente una fracción del amplio número de colombianos residentes en Noruega. La mayoría de colombianos está constituida por trabajadores, estudiantes, investigadores, ¿no? De suerte que en ese universo de colombianos residentes en Noruega también un número, pero no es un número muy elevado por lo que más o menos hemos podido establecer. Y digo más o menos porque las instituciones de refugio y de asilo tienen la particularidad, por obvias razones de seguridad, de la confidencialidad. Entonces, a las embajadas concernidas, en este caso la Embajada de Colombia, pues no disponemos, por razones precisamente de confidencialidad y de seguridad, de información que se nos suministre sobre quienes han solicitado asilo o refugio. Esa es una relación que media entre las autoridades noruegas y quien ha solicitado el asilo o el refugio respectivamente. De suerte que no es un número tan significativo por lo que tenemos entendido. La mayoría de integrantes de la comunidad colombiana son migrantes, fundamentalmente migrantes que buscan unas mejores oportunidades económicas principalmente. Y las encuentran muy bien aquí. Y las suelen encontrar. Sí. ¿Con qué barreras? Por supuesto, la idiomática es una muy fuerte. Sí, por supuesto, porque no es un idioma para nosotros como, digamos, procedentes de idiomas romances como el español, fácil de asimilar. Es una lengua de procedencia germana, entonces no es tan fácil de asimilar, pero los colombianos se las ingenian y lo aprenden en un tiempo relativamente aceptable, por decirlo así. Y en general no se advierten mayores dificultades, es decir, en la medida en que los documentos se encuentren en orden, en que su proceso migratorio sea legal, no median dificultades distintas de las prácticas como es el idioma. Quien no habla el idioma noruego, por supuesto, se le revelan mayores dificultades para la obtención de plazas laborales, pero en todo caso, si habla inglés, es otra opción. Es otra opción, sin embargo, lo mejor es, por supuesto, hablar la lengua nacional. Yo no me voy a escapar a un tema, señor embajador, pero ha pasado y está pasando muy fuerte en las redes sociales. Ha habido una fuerte reacción
la entrega del premio Nobel al presidente Santos. ¿Cómo es la relación comercial de Colombia con Noruega, de Noruega con Colombia? Lo primero que quisiera... Porque han querido amarrar este tema del premio Nobel con ese tema de unos acuerdos comerciales, que eso no tiene asidero de ninguna manera, pero pues yo quiero que usted como embajador nos lo aclare un poco. Sí, usted lo ha dicho, carece de asidero, entre otras razones porque el comité noruego del Nobel es absolutamente independiente del Estado noruego, es autónomo y por supuesto sus decisiones están revestidas de un nivel de soberanía en las cuales no hay injerencia de las autoridades noruegas, es lo primero a señalar, y menos aún una eventual relación o remota relación siquiera entre temas comerciales o de otro orden. No, el comité adopta unas decisiones muy objetivas, entre otras razones porque es un estudio muy concienzudo el que se realiza. Dura casi un año. Exactamente, se inicia el 1 de febrero, ese escrutinio. 1 de febrero es la fecha de cierre de las postulaciones. A partir del 1 de febrero y hasta el mes de octubre se inicia ese análisis y ese escrutinio, que no solo es llevado a cabo en términos analíticos por los 5 miembros del comité, sino que ellos están asistidos por politólogos, juristas, economistas, es decir, toda una gama. ¿Y todos noruegos? No necesariamente noruegos, es decir, que informan, proveen insumos para un mejor conocimiento de la situación, del contexto, es decir, es una labor, si me permite calificarlo así, casi científica en el marco, en este caso, de las ciencias sociales. Así que pues es una decisión que está mediada por toda la ponderación, las consideraciones de objetividad. Autónoma e independiente. Autónoma e independiente. Y además porque está limitada jurídicamente por el contenido del testamento de Alfred Nobel, que en el caso del Premio Nobel de Paz, su voluntad está expresada en el deseo de que el premio sea concedido a aquel que en el último año haya desplegado sus mejores esfuerzos en procura de la fraternidad de las naciones, de la abolición de los ejércitos o el desarme, o la convocatoria de congresos de paz. Allí está circunscrito. En el caso del Premio Nobel 2016 es claro, es un proceso de paz y es, en mi concepto, más que evidente, jurídica y políticamente, que se adecúa a la voluntad de Alfred Nobel. Las autoridades noruegas no tienen ninguna injerencia, el Estado noruego no tiene ninguna posibilidad de ni los industriales menos noruegos. Aún, en absoluto, es una decisión objetiva de un comité independiente. Entonces, toda esa suerte de afirmaciones que pudieran darse son peregrinas y además son nocivas. ¿Por qué? En este momento Colombia ya, para satisfacción nuestra, dispone de 2 premios Nobel. 1982 premio Nobel, nuestro querido Gabriel García Márquez, y 2016 el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Debería ser motivo de regocijo nacional, en lugar de confrontación, ser un motivo de convocatoria. Entonces yo creo que esas son afirmaciones no solo peregrinas, sino altamente nocivas. Pues señor embajador, yo le agradezco mucho que me haya recibido aquí en la embajada, que pues por supuesto me siento ya a unas horas de regresar a mi país. A nuestro país. A nuestro país, por supuesto. Señor Arango, ha sido para mí de verdad muy grato, pues primero que usted haya sentido la motivación de visitarnos en la embajada, que como usted aprecia, pues es una construcción republicana que data de finales del siglo XIX. Esta construcción fue... Bellísima, es bellísima. Sí, esta construcción, este edificio fue concluido en 1895, pueden apreciar una chimenea muy propia del siglo XIX y una arquitectura republicana. Es una locación muy apropiada que incluso restauramos con el concurso del propietario en el año 2015 con motivo de la visita del señor presidente de la República, y es un edificio donde estamos ubicados desde el año 2004. Así que pues yo le agradezco a usted la deferencia de habernos visitado, porque además eso es un mensaje del interés de los colombianos por sus representaciones diplomáticas, y además, muy importante, esta suerte de pedagogía, porque muchas veces no se sabe qué hacen las embajadas y qué labor es la que adelantamos los embajadores. Y es una labor muy ingente, que a veces, y no exagero, nos toma desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, porque hay que atender además las reuniones, recepciones. Pero
Es muy interesante porque nos ocupamos de los ámbitos bilaterales, de la relación comercial, de la relación económica, de los asuntos políticos bilaterales, pero también nos ocupamos de temas multilaterales. Noruega es un gran epicentro, y particularmente Oslo, de congresos multilaterales, de conferencias. Este año, por ejemplo, se celebró el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, se han efectuado reuniones también derivadas de la Organización Mundial de Comercio. Recientemente se han librado otra suerte de reuniones para atender una propuesta que se denomina UN70, a New Agenda, que es una propuesta de un grupo de estados liderados por Noruega, en el cual se encuentra Colombia y México por América Latina, la cual se está formulando una serie de recomendaciones al nuevo secretario general para que implemente mejor su mandato. Entonces tenemos una actividad muy variada, pero a su turno muy ingente. Dispensamos aquí, adelantamos los trámites de orden consular, atendemos a los connacionales detenidos. Entonces son tareas varias. ¿Hay muchos colombianos detenidos en Noruega? No, afortunadamente no es la situación. Son, digamos, incluso unas situaciones simplemente rotativas. Entonces, por algunas infracciones, en otros casos ya por la comisión propiamente de delitos, por las infracciones son simplemente deportados, por la comisión de delitos, entonces sí, pero no es un número muy amplio de ¿Cuántos colombianos tenemos detenidos? Bueno, en este momento existe el reporte, lo que es muy revelador, solamente de una persona detenida. Seguramente el número puede ser ligeramente superior, pero los colombianos detenidos, algunos de ellos no desean que sus familias se enteren y entonces no se reportan a la embajada, no recaban el apoyo o concurso de la embajada o su asistencia. Entonces, por esa razón, ellos permanecen bajo su nivel de confidencialidad y las autoridades noruegas, por supuesto, respetan esa voluntad del detenido de no querer informar a la embajada, porque ese es un acto voluntario de quien se encuentra detenido. Hemos terminado aquí con el señor embajador Álvaro Sandoval, su amabilidad de atendernos en la embajada, y yo me voy a permitir esta última pregunta. Álvaro Sandoval, ¿cómo ve a Colombia? Con enorme optimismo, y se lo digo francamente, porque por primera vez, casi que en 2 siglos, se avisora una paz estable y duradera. El siglo XIX nos confrontó con 9 guerras civiles. El siglo XX, pues, inauguramos con la guerra de los 1000 días, o la posguerra de los 1000 días, y el siglo XX estuvo signado por la violencia bipartidista, y a partir de 1964 por la confrontación con las FARC, posteriormente, no muy lejano, ya con el ELN. Así que el hecho, la circunstancia tan significativa de lograr un acuerdo de paz con uno de los grupos insurgentes, digamos, los más numerosos, y es para Colombia una circunstancia muy favorable para todo, no solo en términos económicos, comerciales, la inversión que le espera a Colombia, los proyectos, sino también la posibilidad de restañar nuestro tejido social, que los colombianos nos encontremos como una verdadera nación y construyamos nación. Definamos un proyecto nacional y nos encaminemos a hacer lo que en verdad tenemos como vocación. Colombia es un estado de desarrollo medio, con una plétora de recursos realmente admirable, como que somos el segundo país biodiverso del mundo. Tenemos unos recursos humanos ingeniosos, inteligentes, creativos, que todo sumado permitiría que Colombia fuera un estado desarrollado. Estamos en mora de lograr esos niveles de progreso, pero a partir de una sociedad pacificada, creo yo que se auguran caminos muy promisorios para el desarrollo de Colombia. Eso precisa, por supuesto, un mejor nivel de educación, precisan reformas, la implementación integral del nuevo acuerdo de paz. Todo eso permitiría entonces, en mi concepto, dirigirnos hacia una nueva senda en donde en lugar de estar confrontando en el frente doméstico, nos encaminemos a construir nación. Como colombiano me siento absolutamente bien representado en estas tierras tan lejanas.